Historia de las doctrinas económicas. 28. 8. La economía moderna. 3. La segunda generación. A. Alfred Marshall. Después de muertos sus fundadores, el análisis de la utilidad marginal se convirtió en la base generalmente aceptada de la teoría económica. Lo que sigue es casi solo un proceso de refinamiento. Algunos de los autores que produjeron ese proceso durante los últimos 75 años casi pueden contarse entre los fundadores, mientras que la obra de otros forma parte de la materia prima que manejan los teóricos de hoy. Pueden distinguirse tres grandes grupos en la que podemos llamar segunda generación de la escuela de la utilidad marginal: el grupo inglés, el grupo austríaco y el de Lausana. Más que tres escuelas distintas de pensamiento, son tres versiones de una doctrina común. Desde un punto de vista técnico, la diferencia que hay entre ellos no son desdeñables, pero vistos en una perspectiva histórica más amplia, sus acuerdos constituyen sus rasgos más notorios. Todos empiezan con lo de Menger. Todos aceptan las leyes de Gosen como características fundamentales de la conducta individual. Todos piensan en términos de incrementos y decrementos infinitesimales, es decir, aceptan el concepto del margen, y todos analizan las condiciones que se precisan para lograr una situación de equilibrio. Sus diferencias se refieren a la forma de exposición y a los puntos considerados más importantes. La escuela inglesa está representada por la obra de Alfred Marshall, 1842-1924. Marshall pertenece en un aspecto a la primera generación. Empezó sus estudios económicos después de una preparación matemática y de haberse despertado su interés por los problemas metafísicos y éticos en 1867, o sea, en un tiempo en que aún vivía Mill y todavía no entraban en escena Menger, Gibbons y Walras. Se sabe que en 1871, año en que se publicaron Teoría de Gibbons y la obra de Menger, ya Marshall había llegado a una posición parecida. Bajo la influencia de Cournot, de von Thunen y de Bentham, y por su propia preparación matemática, Marshall empezaba a expresar geométricamente muchos de los teoremas de Ricardo y de Mill. Adoptó la teoría del valor basada en la utilidad y parece haber llegado a la conclusión de que nuestras observaciones de la naturaleza se refieren no tanto a cantidades totales como a incrementos de cantidades, interdependientemente de Gibbons. Pero sus primeras aportaciones importantes a la teoría económica no fueron publicadas hasta pocos años después de las de Gibbons. Sus dos trabajos, Teoría Pura y Teoría Pura del Valor Doméstico, así como en Elementos de Economía de Industria, en el que colaboró con su esposa, se publicaron en 1879. Su obra principal, Principios de Economía, apareció en 1890. No es fácil hacer un resumen breve de las ideas de Marshall, pero pueden mencionarse las siguientes como características especiales de su sistema ideológico. Comparado con los austríacos y con los economistas matemáticos puros, Marshall se aparta de manera menos ostensible de la tradición inglesa. Era un matemático que podía emplear y empleó la técnica algebraica y geométrica para mostrar las relaciones exactas entre diferentes variables en ciertas situaciones bien definidas. Pero no puede dudarse que Marshall nunca se sintió plenamente satisfecho con el estudio de la mecánica pura de fuerzas abstractas que actúan en aislamiento. Sus principios muy bien podía llevar un subtítulo análogo al del Tratado de Mill. Marshall era un realista, profundo conocedor de la complejidad de la vida económica, ansioso de usar al máximo cualquier aparato científico que pudiera concebir. Estaba convencido de que debía quedar algo que ese aparato
no podía asimilar de manera satisfactoria. También anhelaba vivamente exponer los resultados de la investigación científica en términos que pudieran ser entendidos por la generalidad. Pues por encima de todo, estaba decidido a ver que la economía siguiera siendo considerada como una disciplina fructífera, capaz de aconsejar e influir en la política económica. Su sistema analítico fue concebido para preservar ese contacto entre teoría y política económica. El sistema de Marshall parece ecléctico y hasta falto de cohesión interior en comparación con la obra de muchos de sus contemporáneos. Pero esto es una impresión causada por la misma complejidad del sistema. Marshall estaba lejos de oponerse al análisis formal, pero procuraba conservar y enlazar una serie de análisis formales, cada uno de ellos en un plano diferente de abstracción y relativo a una serie diferente de tendencias reales, y pensaba que, como un todo conexo, presentaban un cuadro verdadero y bastante detallado de la realidad económica. La formulación que Marshall dio a las teorías del valor y de la distribución, junto con una multitud de teorías subsidiarias que podían impresionar por su eclecticismo, supone toda una técnica basada en el uso de un elemento tiempo especial, derivada de tres finalidades estrechamente relacionadas: comprensividad, realismo e importancia para la política económica. Las doctrinas centrales del valor y de la distribución formuladas por Marshall reflejan esas finalidades. Combinan la utilidad marginal con el costo real subjetivo. Según él, las fuerzas que actúan tras la oferta y la demanda determinan el valor. Hay que concebirlas como las dos hojas de unas tijeras. Es inútil preguntar cuál de las dos es la que corta. Detrás de la demanda está la utilidad marginal, reflejada en los precios de demanda de los compradores, el precio a que se demandarán determinadas cantidades. Detrás de la oferta están el esfuerzo y el sacrificio marginales, reflejados en los precios de oferta, los precios a que se producirán determinadas cantidades. La novedad de esta opinión, comparada con la versión austríaca, estriba en que el costo de producción vuelve a aparecer una vez más como un determinante del valor. Marshall distingue entre costo real de producción y gastos de producción, aunque no siempre se adhiere estrictamente a este último término. El primero consiste en la desutilidad del trabajo, junto con el sacrificio que implica proporcionar el capital necesario. Marshall abandona la palabra abstinencia, introducida por Senior, que sugería excesivamente una intención apologética, en favor del término espera, que es la mera abstención de consumir en el presente, pero como también habla de ella en el sentido de aplazamiento de satisfacciones que implica sacrificio y cuya recompensa es el interés. Es evidente que pensaba en algo parecido al esfuerzo y las molestias del trabajo. Así pues, los dos elementos que forman el costo real eran subjetivos. Marshall se guardó muy bien de sugerir que si los costos nominales de producción de dos mercancías eran los mismos, sus costos reales serían también los mismos. Si suponemos, dice, que 20 minutos de trabajo de un médico, o 2 días de un relojero, o 4 de un carpintero, o 15 de un labrador, pueden comprarse en determinado mercado por una guinea, y que con una guinea se puede comprar el sacrificio que implica el préstamo de 20 guineas por un año, resulta que aquellos esfuerzos y esta abstinencia son equivalentes entre sí en lo que respecta al mecanismo del cambio. Pero cuando hablamos de la razón del costo de producción de dos mercancías, debemos recordar que una suma de diversos esfuerzos y abstinencias no está en ninguna relación con otra. Por lo tanto, estamos obligados a suponer la existencia de una forma artificial de medirlos en términos de alguna unidad común y referirnos a la razón entre sus medidas. Esos diversos esfuerzos y abstinencias no son, sin duda, iguales entre sí, pero todos ejercerán una influencia igual sobre el valor, porque sus medidas económicas
Los gastos que tendría que hacer quien los comprase son todos iguales. La misma precaución se advierte en la opinión de Marshall acerca de la relación que existe entre las demandas de dinero y la utilidad marginal. No siguió el camino de Cournot ni de los teóricos matemáticos posteriores y estrechó el lazo que unía los estados subjetivos, necesidades y su satisfacción, y los fenómenos objetivos de las demandas en el mercado. Pero advirtió algunas de las dificultades que implica el mantener esa relación. Por analogía con la relación entre el costo real y el costo nominal, dijo que nunca se insistirá demasiado en que es imposible, sino inconcebible, medir directamente o per se los deseos y la satisfacción que resulta de satisfacerlos. Si pudiésemos, tendríamos que llevar dos cuentas, y éstas podrían diferir mucho. Pero como ninguna de ellas es posible, volvemos a la medida que proporciona la economía del móvil o fuerza impulsora de la acción, y la hacemos servir, con todos sus defectos, tanto para los deseos que impulsan a actividades como para las satisfacciones que de ellas resultan. De la opinión que acabamos de exponer, se deriva uno de los conceptos marshallianos más característicos, el del excedente del consumidor. Esta expresión designa el excedente de satisfacción obtenido por un consumidor siempre que puede comprar una mercancía o un precio inferior al que estaba dispuesto a pagar antes de prescindir de ella. Este concepto se deriva directamente de la diferencia entre utilidad total y utilidad marginal. No es este el lugar para examinarlo en detalle, pero puede decirse que quienes han atacado el concepto afirman que no es posible medir el excedente de satisfacción que implica el excedente del consumidor. Nunca insinuó Marshall que lo fuera, salvo en el supuesto muy abstracto de que la utilidad marginal del dinero fuera constante. Marshall utilizó el concepto más bien como contrapeso del análisis más habitual del excedente del productor. Lo usó para demostrar los efectos de los impuestos sobre las mercancías de demandas elásticas e inelásticas. Trató de demostrar con él qué tipo de intervención gubernamental era deseable. Toda la economía del bienestar, fundada por el profesor Pigot, discípulo y sucesor de Marshall, en realidad descansa en consideraciones cuyo antepasado intelectual es la doctrina del excedente del consumidor. Aparte de esta formulación de la relación existente entre la utilidad, la demanda, la desutilidad y el costo, la aportación especial de Marshall al problema del valor y del precio se encuentra en su análisis del equilibrio entre la oferta y la demanda. Se basa este análisis en la distinción entre los diferentes periodos de tiempo en que se considera que actúan las fuerzas que tienden a establecer el equilibrio. Marshall distingue 4 casos. Primero, cuando los valores de mercado igualan la oferta y la demanda, que se supone es fija. En segundo y tercer lugar, están los valores normales, que pueden referirse a periodos cortos o largos. En la primera categoría concebimos la oferta como la cantidad que puede ser producida al precio dado y con la mano de obra y el equipo existentes. En la segunda, oferta significa lo que puede producir una fábrica que a su vez puede ser remunerativamente producida y explotada dentro del tiempo dado. Finalmente, podemos ampliar nuestro campo visual hasta incluir en él los cambios en los datos económicos, población, gustos, técnica, capital y organización. En este caso tendremos presentes los cambios lentos, seculares, de los valores normales. El aparato que emplea Marshall es complicado debido a la finalidad para la cual fue concebido. Al hacer posible la distinción de los diferentes grados de ajuste, puede aplicarse a problemas concretos. Este método de paso a paso y de equilibrio parcial quizá no era de un tipo diferente del análisis del equilibrio general realizado por Walras, pero estaba destinado para fines diferentes, más realistas. Era también un método bien adaptado a la tarea de generalizar las proporciones de la teoría del valor. En la obra de Marshall, el principio de la sustitución en el margen se convirtió en el principio operante del equilibrio económico. Como las ecuaciones de Cournot y de Walras
fue empleado para aclarar la relación funcional de todas las categorías económicas. El lugar especial reservado a la distinción entre ajustes de diferentes periodos de tiempo contribuyó a unir los problemas de la oferta, la demanda y el precio de las mercancías con los de la oferta, la demanda y el precio de los factores de la producción. Así quedaron estrechamente relacionados el cambio, la producción y la distribución, y dependía del periodo de tiempo tomado en cuenta el que el descubrimiento del camino hacia el equilibrio comprendiese los factores apropiados a uno o más de ellos. El equilibrio de periodo largo, aunque seguía siendo parcial, en el sentido en que implica una situación de equilibrio entre la industria que se examina y todas las demás, tendía a provocar precios proporcionales a los gastos de producción. En esta situación, las ganancias de cada agente son, por regla general, suficientes solo para compensar a sus tasas marginales la suma total de los esfuerzos y sacrificios requeridos para producirlas. Pero Marshall tuvo cuidado en señalar que aún a largo plazo las ganancias de los factores de la producción no eran idénticas a sus costos reales de producción. Esto solo podía ser así cuando el equilibrio general se hubiera alcanzado, es decir, en el mundo irreal del estado estacionario. Las fuerzas que tendían al equilibrio en el plazo largo pueden concebirse como constantemente tendientes a la situación que implica el concepto de estado estacionario. Pero en el mundo real no se llega nunca a esta situación. Esta forma especial del análisis del equilibrio produjo muchos conceptos que ahora son de uso general. Los conceptos elasticidad de la demanda y principio de sustitución, por ejemplo, han llegado a ser partes integrantes de la teoría del cambio. La distinción entre costos primos y complementarios ha sido una ayuda importante para la teoría de la producción, pero otros conceptos como empresa representativa y economías internas y externas han resultado menos claros y útiles de lo que Marshall lo suponía. Sin embargo, contribuyeron a aclarar las condiciones del equilibrio y las expresiones recientes de la teoría de la competencia imperfecta, que estudiaremos más adelante, se han inspirado en gran medida en los problemas que plantean estos conceptos marshallianos. Hemos advertido que el análisis marshalliano del equilibrio del valor ya incluye una teoría de la distribución, puesto que se establece una serie de relaciones entre las ganancias, las ofertas y las demandas de factores y los precios de sus productos. Estas relaciones difieren según supongamos que las existencias de mercancías sean fijas, que lo sean las de factores, que las existencias de estos sean variables, pero que se produzcan cambios o que prevalezca un equilibrio general. El uso que Marshall hace del factor tiempo le permite distinguir entre ingresos de factores determinantes del precio e ingresos de factores determinados por estos. Hizo ver que esta distinción no era absoluta, excepto en el caso de la renta de la tierra, que para él siempre está determinada por el precio, sino que dependía del periodo de tiempo en que se pensase. En el plazo corto, los ingresos de muchos factores son de la misma naturaleza que la renta. Son lo que Marshall llamaba cuasirrenta. Además de estas consideraciones, Marshall aplicaba su valor normal de periodo largo tanto al capital como al trabajo. A la larga, decía, las remuneraciones de los factores tenderán a ser iguales a sus costos marginales. El interés tendería a igualarse con el sacrificio marginal que implica el ahorro y los salarios con la desutilidad marginal del esfuerzo. Marshall no descartó la doctrina de la productividad marginal de los salarios y el interés, pero decía que debía considerársela solo como una parte de una teoría completa de la distribución, la relativa a las fuerzas que gobiernan las remuneraciones de los factores del lado de la demanda. En otras palabras, lo mismo que en la teoría del cambio, también en la de la distribución, deseaba Marshall conservar el carácter dual de las tijeras. Era esencial para los fines dinámicos de la teoría hacer hincapié en el costo real. Con su ayuda podían ponerse de manifiesto las repercusiones que los cambios en una cantidad tenían en todas las demás. Como se ha dicho recientemente, la importancia de los costos reales reside en el hecho
de que siempre que ocurren discrepancias importantes entre la tendencia de los valores reales obtenidos y la tendencia a largo plazo del valor normal, tras el cual se encuentran a su vez elementos del costo real que influyen en los valores normales, se pondrán en movimiento fuerzas económicas que alterarán la tendencia de los valores reales, por ser el cambio en el sentido del equilibrio de periodo largo. Marshall se mostró siempre decidido a defender a Ricardo contra Gibbons y sus discípulos, porque comprendía que un análisis definitivo del costo era esencial para la teoría del valor. Pero Marshall fue, sin embargo, tan cauto en su formulación que casi a pesar suyo pone de manifiesto los rasgos poco satisfactorios de aquel aspecto de la teoría, pues el factor costo subjetivo ha de ser siempre cuantitativamente impreciso. Esperas y esfuerzos no se compaginan bien, pero por esta última razón habla Marshall con frecuencia del costo real en términos que parecen excluir la referencia a estados psicológicos definitivos. Así, su teoría se hace puramente conductista. Los sacrificios de abstinencia no significan nada más fundamental que el deseo de exigir y la capacidad de obtener una recompensa por un acto concreto de elección. Esto se parece mucho al principio del costo de sustitución enunciado primeramente por Wieser. La única diferencia está en que los austríacos, en su formulación de la teoría, suponían ya que la cantidad de los factores de la producción era una cantidad dada, ya que, en todo caso, era una variable independiente. Por otro lado, Marshall concedía que las ofertas de factores eran variables y que estaban en parte determinadas por el precio, con el fin de que su aparato fuera más adecuado para los problemas dinámicos. Así pues, subsiste cierto carácter dicotómico en el gran sistema de Marshall. Se conserva el costo real, pero se le da carácter subjetivo. Sin embargo, se le priva a menudo de todo significado importante por el modo como se le formula. En lo que respecta a la demanda, se conservan deseos y satisfacciones, aunque también se les rodea de limitaciones importantes. La razón de esta dicotomía es el parentesco espiritual de Marshall con Mill. A pesar de negarlo, Marshall era esencialmente un utilitarista de nuestros días, es decir, un reformador social de tendencia liberal. Aunque deseoso de no abandonar ningún argumento que la economía moderna pudiera ofrecer en favor del sistema económico existente en general, también deseaba mucho no cerrar la puerta a las propuestas de reformas específicas. Su actitud política era análoga a la de Mill, y como la de este, bastante incómoda con frecuencia. Pero su genio analítico le permitió construir una teoría económica lo bastante amplia para ser aceptable a la más grande diversidad de opiniones políticas que aquella actitud pudiera atraer. En todo caso, fue una teoría económica de la especie más fructífera para el desarrollo subsiguiente del aparato del análisis económico y para la evolución de la ayuda práctica a la condición del Estado. B. Wieser y von Bauer. Aunque la obra de los últimos austríacos sea, en comparación con los logros de Marshall, de apariencia más rigurosa, en realidad es más estrecha y de concepción más árida. Menger tuvo dos grandes discípulos, Friedrich von Wieser, 1851-1926, y Eugene von Bauer, 1851-1914. Aunque los dos son más conocidos que Menger en los países de habla inglesa, sus escritos no contienen ningún cambio fundamental de las opiniones de su maestro. En la teoría pura del valor no hacen más que afinar el punto de vista subjetivo iniciado por Menger. Siguen concibiendo la utilidad en el sentido de importancia para el individuo. Wieser y von Bauer parecen subrayar el carácter puramente formal de la evaluación subjetiva más aún que Menger. Entre las innovaciones operadas en este campo
mencionaremos la introducción por Wieser en términos de utilidad marginal. En su obra de 1884 y la exposición más precisa de von Bauer de la formación de los precios de mercado por las licitaciones de parejar marginales. En su obra de 1886. Sin embargo, a Wieser y a von Bauer se les deben ciertas adiciones al cuerpo de la teoría austríaca que han dado un sello característico a su obra. Lo más importante de Wieser es su teoría del costo y de la distribución, y de von Bauer su teoría del capital y el interés. La primera teoría austríaca del valor de cambio presentaba una brecha que advirtió el mismo Wenger. Dicha brecha consistía en que no trataba del costo. Wieser hizo un análisis de este problema que lo acercó a la posición marshalliana. En su obra, parece casi que considera el valor como dependiente a la vez de la utilidad y del costo, pero en realidad su solución es diferente a la de Marshall. Wieser y tras él todos los demás austríacos no usan el concepto de costo real. La desutilidad y otros sacrificios en el sentido inglés tradicional no tienen cabida en su teoría. Solo la utilidad es la causa del valor. Y si la utilidad es concebida en un sentido puramente formal, es decir, como preferencia relativa inferida de los actos de elección observados, la desutilidad es meramente una duplicación innecesaria. Puede decirse que toda elección implica sacrificio, en el sentido de que elegir A implica renunciar a B. La desutilidad del trabajo y el sacrificio de la espera pueden explicarse adecuadamente en términos de preferencia por la ganancia o por el ocio, y por bienes presentes o futuros. Según Wieser, la formación del valor es un proceso circular. Como Menger piensa que el valor de los bienes de orden superior se deriva del valor de sus productos. Este valor derivado se convierte así en el elemento costo. Una vez formado, se le puede admitir como dado, pero lógicamente es secundario. Los actos del empresario provocan la tendencia continua a la igualdad en el margen entre costo y precio. Constituyen una demanda de materias primas, de bienes de capital y de trabajo en los respectivos mercados, según las demandas existentes y previas de sus productos. Son inevitables los errores, pero las fuerzas de la oferta y la demanda tenderán constantemente a corregir los errores cometidos en el pasado. La ley del costo de Wieser, o principio del costo de sustitución, como se le llamó después, viene a ser esto. Dada la utilidad de los factores de la producción, la competencia por su empleo en las diferentes ocupaciones los distribuirá de tal manera que los valores de sus diferentes productos les permite ganar la misma cantidad total en cualquier ocupación. Esta teoría suponía, en realidad, abandonar la búsqueda del costo real que, por razones ya expuestas, los economistas clásicos y posclásicos habían considerado deseable. Pero era una teoría muy elegante que parecía dar mayor amplitud y coherencia a todo el análisis basado en la utilidad marginal, al menos en su apariencia más formal como teoría de la elección. Con pequeñas modificaciones fue aceptada y propagada por economistas como Davenport y Wicksteed, y se convirtió en una de las formas de enunciar la teoría de la productividad marginal. Además, como hemos advertido más arriba, algunas de las formulaciones dadas por Marshall a la doctrina del costo real suprimían muchas de sus incompatibilidades con la teoría del costo de sustitución, dejando solo la diferencia formal relativa al supuesto de las ofertas de factores. Pero esta no era una diferencia esencial, pues Walras, por ejemplo, logró formular la teoría del costo de sustitución sobre el supuesto de la variabilidad del costo del factor oferta de una manera análoga a los teóricos ingleses del costo real. Otro punto de la obra de Wieser que merece la pena señalar es su doctrina del valor natural, que se encuentra en su obra de 1889 y en 1914. La importancia indirecta de este concepto es considerable. Wieser quizá hizo más que ningún otro economista por consumar la transición desde el punto de vista sociohistórico de la teoría clásica y del valor
y del valor al individualismo de la escuela de la utilidad marginal. Su ley del costo realizó la ruptura final con las teorías objetivas del costo real, pero él mismo parece haber advertido que había algunas insuficiencias en la subjetividad pura, en el subjetivismo puro, perdón. Sabía que la economía se ocupa de un proceso social y que, por lo tanto, tenía que basarse en el concepto de una economía social. Vio que este concepto implicaba ciertos supuestos institucionales que, si se les menospreciaba, podían ser utilizados para dar a la teoría subsiguiente un carácter apologético. Por lo tanto, procedió a manifestar explícitamente sus supuestos. La mayor parte de los teóricos, decía, sobre todo los de la escuela clásica, han hecho tácitamente la misma abstracción. En particular, las opiniones que consideran el precio como un juicio social de valor tienen por finalidad hacer abstracción de las diferencias individuales de poder adquisitivo que hacen que el precio se aparte del valor natural. De esta suerte, muchos teóricos han escrito la teoría del valor propia del comunismo sin saberlo. El valor natural es el que existiría en un Estado comunista. En este, debido a la ausencia postulada de egoísmo individual, de errores, de desigualdades de riqueza y a la presencia de una poderosa finalidad común, el análisis teórico de los actos de elección de un individuo podría aplicarse a la economía de la comunidad en su conjunto. El valor sería la resultante de la cantidad disponible de mercancías y utilidades. Pero en el mundo real, el valor natural no es más que un elemento de la formación del precio. La distribución existente del poder adquisitivo, junto con los errores, los fraudes y las coacciones, es el otro. El valor natural, afirma Bieser, es un fenómeno absolutamente neutral. Aunque existiera en una economía colectiva, esto no significa que los valores naturales del interés y de la renta, por ejemplo, diesen derecho a un ingreso. Que lo hagan o no, depende enteramente de la estructura institucional del Estado. Bieser consigue hasta cierto punto emanciparse del error común de identificar tácitamente un armazón institucional supuesto con la realidad, pero no elimina por completo la norma política. Supone la identidad entre su sistema de valores naturales y la utilidad social llevada al máximo de la filosofía hedonista. Aunque analíticamente superior a otros intentos similares, por ejemplo, el del economista norteamericano J. B. Clark, la doctrina de Bieser descansa en el supuesto común a todas ellas de que es posible concebir un valor social subjetivo. Evidentemente, este concepto se contradice a sí mismo, salvo que se base en supuestos muy especiales relativos a la naturaleza humana y a los resortes de la conducta del hombre. La aportación especial de von Bauer es su teoría del capital. En 1889 publicó su obra, donde critica con poca generosidad todas las teorías anteriores. 4 años más tarde apareció su teoría positiva, donde expone su propia teoría y da una versión de su teoría general del valor análoga a la contenida en su Grundzüge. En la teoría del capital de von Bauer colaboraron muchas influencias. La primera fue el deseo de aplicar más coherentemente la teoría de la utilidad marginal al problema del interés. La segunda proviene de las últimas teorías neoclásicas inglesas y alemanas sobre la productividad y el fondo de salarios. La tercera, que como incentivo fue quizá la más importante, fue la ansiedad de von Bauer por destruir la influencia de Marx, que había crecido considerablemente en la Europa continental. En resumen, la existencia del interés y su cuantía se explican por 3 razones. Las famosas Drei-Gründe. Estas razones combinan factores subjetivos y objetivos, técnicos, combinación evidentemente destinada a vencer las dificultades de la teoría de la abstinencia y en general las de la teoría subjetiva del costo real. Sin embargo, la doctrina de von Bauer tenía de común con las otras que partía del examen de la importancia del tiempo en relación con el consumo y la producción. Las 2 primeras razones son psicológicas y se refieren al consumo. Von Bauer dice que los individuos, al tener que elegir entre bienes presentes y futuros
por lo general, sobreestiman los recursos futuros y subestiman las necesidades futuras. La esperanza es la causa de lo primero y la falta de imaginación, una voluntad débil, las del segundo. Peculiaridad de las elecciones que suponen un periodo de tiempo. Estas dos causas actúan para aumentar la utilidad marginal de los bienes en el presente en comparación con su utilidad marginal en lo futuro. Crean un agio que hay que pagar para que exista una oferta de bienes presentes a cambio de bienes futuros. El tercer factor es de carácter técnico. Afecta a la producción y explica la existencia de un precio de demanda de bienes presentes en términos de bienes futuros. Es un hecho de la experiencia que si los factores originales de la producción, o sea, el trabajo y los recursos naturales, han de ser más productivos de bienes de consumo, tienen que ser usados de una manera cada vez más indirecta. Todo el progreso de la civilización en su aspecto económico consiste, según von Bauer, en la adopción de métodos de producción más indirectos. Desde la fabricación de herramientas e instrumentos simples hasta la producción de las máquinas modernas más complicadas. El progreso ha significado embarcarse en la produczione submerge, en la interpolación de más etapas intermedias entre los factores originarios y los bienes de consumo terminados. La producción por métodos indirectos crea una demanda de capital. Se necesitan medios de subsistencia, ya directamente o en forma monetaria, para mantener a los propietarios de los factores durante el tiempo que ha de transcurrir antes de que se pueda disponer de bienes de consumo nuevos y más abundantes. Y la gran productividad de estos métodos capitalistas de producción permite que se ofrezca entre los bienes presentes y los futuros. He ahí, pues, una explicación de por qué había que pagar interés y por qué podía pagarse. Y se daba para demostrar que el interés era un fenómeno natural, una necesidad a la que no podía escapar ni siquiera una economía socialista. Esta explicación dependía, en última instancia, de la teoría general del valor basada en la utilidad marginal. Aunque von Bauer sostenía que cualquiera de esas tres razones bastaba por sí sola para explicar la existencia del interés, es evidente que los factores subjetivos eran los únicos que realmente creaban esa escasez de medios proporcionalmente a los fines, sin la cual, según los austríacos, no podía surgir el valor. Muchas objeciones se han formulado contra esos factores subjetivos. No solo se discutió la existencia de esa preferencia de tiempo, sino que, aún admitiendo que existiera, se arguyó que no tiene una importancia cuantitativamente precisa. En todo caso, la preferencia en el tiempo, como en realidad todas las llamadas preferencias de consumidores, está condicionada por una estructura social determinada. Si, pues, hay agio, se debe en su forma concreta no meramente a la naturaleza humana, sino a factores sociales tales como la distribución del ingreso. De su teoría no se podía deducir nada parecido a un derecho natural, a recibir un ingreso del capital sin pasar por alto los hechos sociales específicos. En una forma purificada satisfactoria, esta teoría del capital y del interés no contiene estas implicaciones, y el mérito de von Bauer consiste en haber proporcionado un punto de partida para el trabajo teórico en este campo, que puede estar y estuvo libre de todo elemento sociohistórico particular y participa por completo de la naturaleza de la concepción de herramientas teóricas. También sirvió como apoyo importante de la teoría de las fluctuaciones económicas. C. Wilfredo Pareto, 1848-1923. Pareto es el último de los grandes pensadores de la segunda generación. Se interesó por la economía después de 20 años de práctica como ingeniero, con preparación matemática y en ciencias físicas. Esta base, combinada con un interés fuerte y duradero
por los aspectos económicos de los problemas políticos de su época, explica en gran parte su forma de abordar las cuestiones económicas. Empezó interesándose por la aplicación de las matemáticas a la economía, tanto en el sentido en que Cognoto había recomendado tal aplicación, como en el de uso de las técnicas estadísticas en los estudios empíricos. Este interés matemático atrajo la atención de Walras y fue causa de que eligiese a Pareto para que le sucediese en Lausana, creando así definitivamente una escuela de Lausana. La primera obra extensa de Pareto se basó en su cátedra de Lausana, curso de Economía Política, 1896-1897, aunque mucho menos importante para la teoría contemporánea que los escritos posteriores de Pareto, es, sin embargo, indispensable para comprender la evolución intelectual del autor. Continúa la obra de Walras al subrayar el valor del concepto de equilibrio general y asentar las que concebía como condiciones matemáticas del equilibrio general, partiendo de las sencillas reglas matemáticas relativas a la determinación de un sistema de ecuaciones de n variables. Pareto pasa a señalar, de la misma manera que lo había hecho Walras, la interdependencia general de todas las cantidades económicas y la legitimidad teórica del concepto de un equilibrio económico general determinado. Mas Pareto no se satisface solo con la validez teórica. En su curso manifiesta la esperanza de que todas las variables de sus ecuaciones algebraicas puedan llenarse un día con valores cuantitativos derivados de datos estadísticos. No parece haberse dado cuenta de la dificultad metodológica que eso suponía, o sea, el conflicto entre las condiciones subyacentes en la abstracción de un sistema algebraico y el carácter inevitablemente histórico de la estadística, dificultad que señaló con firmeza uno de sus primeros críticos. Pero su obra posterior sugiere, sin embargo, que había abandonado la esperanza de llegar alguna vez a cuantificar sus ecuaciones funcionales. Su punto de vista le permitió subrayar y dilucidar las relaciones de complementariedad y sustitución. En este respecto, aunque quizá no fue tan lejos como Marshall en los detalles, por lo menos en su primera obra, su modo de abordar los problemas parece haber sido más sugestivo, y en él se han basado muchos trabajos recientes. En cuanto al problema general del fundamento del valor en la utilidad, su curso revela claramente, por su confusión, el comienzo de cierta inseguridad en el pensamiento de Pareto. La actitud básica ante el problema del valor es todavía fuertemente subjetiva, y los gustos y obstáculos individuales constituyen los polos de la actividad económica. Pero aunque Pareto no se expresa claramente acerca del carácter ordinal de la utilidad que Menger había subrayado, ya se hace manifiesta cierta tendencia a desconocer las premisas psicológicas y a concentrarse en el hecho empírico de la elección. Un indicio de que alguna cuenta se daba de la confusión a que podía conducir el concepto de utilidad lo tenemos en la distinción que establece entre diferentes tipos de conducta humana, sobre todo aquellas que encuentran su razón de ser únicamente en la preferencia observada del individuo y las que pueden referirse a alguna norma objetiva. En relación con las primeras que, según la escuela marginalista, son las únicas que importan en teoría económica, sugirió Pareto reemplazar la utilidad como característica motivadora del objeto del deseo por el término más inocuo de ofelinidad. Pero este tratamiento no era bastante diferente del de los primeros teóricos de la utilidad, aún hedonistas, y por tanto el término nuevo no logró desplazar al antiguo. El curso de Economía Política de Wilfrido Pareto es particularmente interesante por las muchas disquisiciones que contiene sobre problemas sociales y políticos en general. La posición metodológica de Pareto está en favor de una teoría absolutamente formal y positiva y de librar a la economía de todo elemento ético. Sin embargo, el libro está pleno, si no de postulados normativos,
por lo menos de aseveraciones categóricas sobre materias que, desde el punto de vista de su metodología, Pareto debió considerar extrañas a la economía. Hay, primero, la distinción ya mencionada entre tipos de conducta humana, distinción de que se hace uso para formular ciertas normas sociales implícitas. Después hay referencias a grandes tendencias históricas y hay también un intento de formular una filosofía del cambio social. Aquí, el concepto teórico principal es la distinción entre las fuerzas coercitivas y las fuerzas automáticas de la sociedad. La hipótesis de Pareto es que el progreso humano implica el aumento de los elementos automáticos en la regulación de los asuntos sociales, a expensas de los coercitivos. La distinción entre ambas fuerzas no es muy clara, ni se prueba la hipótesis. En realidad, la distinción que da Pareto de lo que constituye las fuerzas coercitivas estaba destinada más a fines de polémica política del día que a explicar los grandes movimientos del pasado. En consecuencia, la legislación social, por ejemplo, es considerada como un retroceso ante el progreso de la civilización. Rechaza el socialismo, no porque no pueda funcionar en la esfera económica. Realmente Pareto creía que podía demostrarse que un ministerio socialista de producción podía, en teoría, llegar exactamente al mismo plan económico que resultaría de la acción de las fuerzas equilibradoras de una economía capitalista ideal de dejada ser, sino porque representaba la victoria de las fuerzas coercitivas. Elabora una lista de ejemplos del pasado acerca de la ineficacia de la acción del Estado y la convierte en una acusación general contra la reglamentación parcial impuesta por el Estado y contra el socialismo. Hasta se pone en duda la eficacia de la maquinaria del Estado para guerrear y para conservar la paz. De los problemas tratados en su curso que no tienen relación con las cuestiones centrales de la teoría económica, hay uno que merece ser mencionado: la ley de Pareto sobre la distribución del ingreso. A base de algunos estudios estadísticos, Pareto concluye que la distribución del ingreso muestra un alto grado de constancia en los diferentes tiempos y países. Si se representa la distribución en una gráfica logarítmica, presentará la forma de una línea recta inclinada por debajo hacia la derecha, con inclinación extremadamente estable y por lo tanto puede considerarse como la expresión numérica de una ley de la distribución del ingreso. No podemos detenernos aquí a estudiar en detalle esta ley, ni las muchas críticas de que ha sido objeto, pero podemos señalar que esas críticas se han dirigido contra la suficiencia de la prueba estadística y contra el valor de la definición especial que da Pareto de la desigualdad del ingreso. Lo que importa más a nuestro objeto es el uso que Pareto hace de esa ley. En primer lugar, cree que la constancia en la desigualdad de la distribución del ingreso refleja la desigualdad de la capacidad humana, que es una categoría natural y universal. Aún antes de que se hubieran hecho numerosas pruebas estadísticas, ya se había advertido que para demostrar su tesis, Pareto tendría que probar que hay en todos los tiempos y en todos los lugares una distribución definida de seres humanos según su talento para ganar un ingreso, y que la distribución real del ingreso estaba exclusivamente determinada por la distribución de dicho talento. Su curso, ciertamente, no proporcionaba tal prueba, y las que posteriormente se tuvieron de cambios muy señalados a largo plazo en la distribución del ingreso han privado casi por completo a la ley de Pareto de sus fundamentos estadísticos. La otra conclusión de este autor, según la cual una reducción de la desigualdad solo podía conseguirse por la elevación del ingreso medio, esto es, por un aumento de la producción más rápida que el de la población, quedaba socavada en sus cimientos. Además, esta conclusión adolecía del defecto de que estaba implícita en la definición peculiar de la desigualdad dada por Pareto. La característica interesante del detenido estudio de la distribución del ingreso es su estrecha relación con la actitud general, ultraliberal, de Pareto, tal como aparece en su libro.
El carácter inmutable de la desigualdad y el hecho de que solo podría ser mitigada por un aumento de la producción armonizaba bien con la intransigente posición en favor del dejad hacer que Pareto sustentaba por aquel tiempo. Su estudio sobre el ingreso proporcionó una apología de la desigualdad que los reformadores sociales atacaban, así como argumentos contra los medios que sugerían para remediarla. La obra posterior de Pareto presenta cambios marcados e interesantes respecto a su posición originaria, tanto en lo que afecta a la teoría económica como a la política. La principal característica de esos cambios es que abandona el tratamiento más tradicional que se da en su curso al problema del valor, tratamiento que había ido de la mano con una fe vigorosa en la justificación económica del dejad hacer. Y junto con el desarrollo de un punto de vista nuevo para tratar el problema del valor, se da el abandono del liberalismo económico y una acentuación del formalismo metodológico. Un indicio de este nuevo punto de vista se encuentra en el breve trabajo de Pareto de 1902, pero su exposición más completa está en el Manual de Economía Política de 1906, traducción francesa, 1909. Muchos de sus contemporáneos han sugerido que en esta obra Pareto abandona por completo la teoría del valor en favor de una teoría del precio sin relación con factores subjetivos. Puede discutirse que esto sea exacto, pero lo que evidentemente es cierto, que la teoría del manual se caracteriza por una opinión enteramente nueva sobre la utilidad que parece llevar hacia sus límites lógicos la naturaleza puramente formal de la teoría moderna del valor. La innovación consiste en afirmar que la utilidad no es mensurable, pero que basta una concepción puramente ordinal de la utilidad para formular una teoría de la elección. En términos técnicos, puede decirse para cada individuo una escala de preferencias sin necesidad de suponer determinadas funciones de la utilidad. El único fenómeno determinado es la escala de preferencias tal como se manifiesta en la conducta. Todas las funciones de la utilidad habrán de ajustarse a ella. En realidad, este cambio de perspectiva ya había sido anunciado anticipadamente, no solo en la obra de Cournot, sino también en los escritos de algunos contemporáneos de Pareto, como Irving Fisher. En su obra Investigación Matemática de 1892 y de Gustave Cassel en su obra de 1809. Pero la exposición de Pareto fue la que más atrajo la atención. Pareto no elaboró un aparato teórico completo basado en su nuevo concepto de la elección, pero le dio un impulso muy importante. Adoptó el concepto de las curvas de indiferencia que por primera vez había usado el economista inglés F. I. Edgeworth en Física Matemática de 1881 para demostrar la posibilidad de formular una teoría solo en base a escalas de preferencia. Pareto toma dos mercancías y muestra cómo el individuo deseará igualmente numerosas combinaciones de dichas mercancías. Todas esas combinaciones pueden disponerse en una curva de indiferencia a la que se puede asignar un índice. También pueden disponerse en curvas a las que pueden asignarse índices más altos o más bajos, otras combinaciones de las mismas mercancías más o menos deseables. Puede representarse el sistema individual de preferencias respecto de estas dos mercancías en un mapa de indiferencia que mostrará, por analogía, con un mapa de niveles, los diferentes grados de satisfacción. Es posible, pues, escribir una serie de ecuaciones diferenciales que representen un sistema de equilibrio en términos de indiferencia más bien que de funciones de la utilidad. Este formalismo creciente no llevó directamente a la ruptura con la justificación utilitaria del dejad hacer. Al principio, Pareto parece tratar de reforzar esta actitud por la manera como define el máximo colectivo de ofelinidad, el cual se alcanzará, dice, en un punto del cual no será posible apartarse, ganando en ofelinidad todos los participantes. Como advirtió Wicksell, esto equivale a decir que la competencia perfecta, dados sus supuestos,
producirá dicho máximo colectivo. Pero aunque en este punto Pareto se acerca mucho al concepto antes mencionado del valor social subjetivo, pasa a examinar las posibilidades de una economía colectiva y termina con una conclusión del todo neutral. La economía pura, dice, nos da un criterio verdaderamente decisivo para elegir entre un orden social basado en la propiedad privada y el socialismo. Este problema solo puede resolverse teniendo en cuenta fenómenos de un carácter diferente. Pareto fue mucho más lejos aún en muchos puntos particulares, particularmente en la teoría del comercio internacional. Se opuso a toda medida basada en los principios del liberalismo económico. Y como para reforzar su conclusión acerca de la neutralidad de la economía pura, su interés se orientó cada vez más hacia los problemas sociales generales. Su última obra importante fue el voluminoso Tratado de Sociología General, 1917-1919, en el cual complementó el análisis neutral y formal de la economía del equilibrio con teoremas sociopsicológicos que ya había tratado en su manual. No es necesario que nos detengamos a analizarlos detalladamente. Muestran un parecido curioso, aunque quizás sea solo formal, con la sociopsicología de Marx. El sistema de Pareto distingue las acciones lógicas de las no lógicas e introduce la noción de derivaciones para designar todos los conceptos y creencias que sirven para racionalizar, aunque de un modo totalmente inadecuado, las acciones no lógicas del hombre. Otro concepto es el de residuo, que es el determinante objetivo de la conducta cuyas racionalizaciones proporciona la derivación. Por último, está la doctrina sociohistórica, según la cual toda la historia es una sucesión de aristocracias que se basa en la teoría de la circulación de las élites, o sea, de minorías de todas las clases sociales especialmente dotadas para ascender a la cima de la sociedad. A diferencia de Marx, Pareto no intentó una combinación explícita de su sociología y su economía. Esta última permaneció estrictamente independiente y pura. Sin embargo, es interesante recordar que cuando Pareto se encontró ante un movimiento político real de empuje poderoso, el fascismo se convirtió en aliado intelectual suyo.